disfruta de todo nuestro contenido. Búscanos como Tabita Radio. Estás escuchando Tabita Radio 100.5 FM, la radio con propósito que suena diferente, porque aquí la fe se escucha. ¿Qué tal, hermanos? Bendiciones. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano Carlos Alberto Serna, como todos los jueves, en punto de las 11 de la mañana, en su programación Hombres de Valor. Ya saben, aquí estamos gustos, gozosos, felices, aún con este calorón. Así que yo creo que nos vamos a quedar a predicar todo el día aquí, porque aquí está muy rico el clima. Aquí está muy rico el clima aquí. Ahora entiendo por qué a la hermana Dori le gusta estar en los controles aquí todo el día apoyando. Pues sí, pues tiene cooler, a gusto. No, pero la verdad que es una bendición el poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios como todos los jueves. Así que les mando un fuerte abrazo, saludos y bendiciones a todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de todas las plataformas. Ahorita vamos a pasar lo que es los números donde nos puedes estar mandando un mensajito a través de WhatsApp, los números en cabina, por si en dado caso quieres hacer un comentario o salir totalmente en vivo, te damos la oportunidad de que puedas compartirnos algo de lo que hace a lo mejor Dios habla hoy a tu vida. Y de la misma manera, pues también te vamos a pasar todas las plataformas donde nos puedes escuchar para que no haya pretextos de que se te va la señal en algunas partes de la ciudad a través de la onda radial. Pues ya tenemos también aplicaciones y otras plataformas para que si en dado caso no lo escuchas en vivo, también puedas verlo lo que es en la repetición. Así que le mando un fuerte abrazo también a todas aquellas personas de mi colonia, Camino Verde, saludos y bendiciones. Ahí es donde radica su servidor. Así que, y también, ¿a quién más? A mis pastores también de ahí de la Iglesia Luz de Amor, José Antonio y nuestra pastora Sonia Zúñiga, que yo siempre he dicho, la verdad que es una bendición el poder estar en esa congregación. La verdad, yo he aprendido bastante, me han enseñado mucho y principalmente es gracias a Dios usando sus vidas, y aquí me tiene compartiendo su palabra, no solamente aquí, sino también me gusta compartirlo lo que es en mis redes sociales. Me gusta usar todas las plataformas, la verdad, y compartir la palabra de Dios en mi trabajo, cuando incluso en parte de mi negocio también, aquí en la radio. Y yo digo, ¿sabes qué? Pues Señor, si usted me ha llamado para esto, yo voy a seguir compartiendo tu palabra. Yo sé que a muchos a veces no les gusta, ¿verdad? A veces como cuando uno comparte ciertas, usa ciertas plataformas, porque a veces piensa que la gente, que uno es como para hacerse famoso, o que para que digan, es que quiere recibir likes y quiere hacer... La verdad digo, lo importante no es lo que te diga la gente, lo importante es con qué intención lo haces y que el Señor sepa cuál es el sentir en tu corazón. Eso es lo más importante. Yo siempre he relacionado esto con la vida de Pablo, y luego imagínate todo lo que hizo Pablo, todos los medios que usó Pablo para llevar el evangelio hasta lo más remoto en aquel entonces, vamos a decir, del otro lado del mundo. Me imagino que fue caminando, fue en barco, fue en camello, fue en, llámale lo que sea, pero sé que Pablo usó muchos medios, y ya me imagino a la gente, ¿no? Me imagino a la gente diciendo, es que Pablo se quiere hacer famoso desde aquí, desde Israel hasta allá, hasta Roma. Imagínate que el pensamiento, qué triste es el pensamiento de ese tipo de personas, ¿no? Que piensan así, que uno a veces se esfuerza por llevar el evangelio o usa los medios con tal de que muchas almas sean alcanzadas. Y ahora tenemos las 13 epístolas de Pablo, es uno de los que más escribió libros, y gloria a Dios, porque a través de eso hemos aprendido mucha doctrina, lo que es a través de la vida de Pablo que Dios usó. Así que, hermano, hermana, usa todos los medios que puedas, que no te dé vergüenza, que no te dé pena lo que la gente diga. Tú sigue llevando el evangelio. Si en tu corazón es el propósito que el evangelio se comparta a más personas, tú hazlo, créemelo. La verdad que es una bendición, y más cuando empiezas a escuchar o a recibir comentarios o incluso mensajes de personas que dicen, hey, invítame, hey, llévame, hey, ¿dónde puedo hacer esto? La verdad que es una satisfacción. Yo le siempre he dicho a Dios, Señor, es el pago más grande que tú me puedes dar, ver cómo lo que has hecho en mi vida y poderlo compartir para que otras personas puedan ser aún mucho mejor, experimentar aún cosas mucho mejor de las cuales tú me has permitido experimentar. Así que hazlo, que no te dé pena. Incluso el
El título de hoy es: si Dios lo ha prometido, si Dios dijo, Él lo va a cumplir. Toda palabra que Dios te haya dicho se va a cumplir a su tiempo, pero en serio se va a cumplir. Así que no tengas pendiente de eso, que ya sea a lo mejor nosotros como seres humanos, a veces queremos que que si Dios te acaba de dar una palabra ahorita, ya quieres que mañana ya esté floreciendo todo eso o esté dando frutos, pero es el tiempo de Dios. Así que vamos a dar los números en cabina y donde nos puedes ver y escuchar totalmente en vivo. Vamos a dar la oportunidad a mis pequeños, ahorita que andan de vacaciones, aquí las tenemos también trabajando, que me apoyen. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Aquí les saluda su hermana Génesis Serna. El número de cabina es 664-799-9599 y el número de WhatsApp es 664-563-2801. Hola, mi nombre es Alison Serna y les voy a decir cómo nos puedes encontrar como nuestra página web como www.tabitaradio.org y nos puedes encontrar en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como Tabita Radio 100.5 FM, y también nos puedes encontrar en Alexa diciéndole: Alexa, reproduce Skilled Tabita Radio. Así es, y si nos quieres ver totalmente en vivo, puedes meterte lo que es a nuestra página de Facebook como Tabita Radio 100.5. También ya estamos en Instagram, TikTok y YouTube, así que ya no hay pretextos. O igualmente puedes descargar lo que es la aplicación en App Store o Play Store como Tabita Radio 100.5. Así que, hermano, hermana, persona que me estás viendo, que me estás escuchando, hay que tener listos y preparados nuestro corazón, con un corazón dispuesto para poder recibir lo que es la palabra de Dios. Así que te invito a que nos sigas sintonizando, que te quedes, que no te vayas, y aún si te vas, trata de ir rapidito a tu mandadito y conéctate para que pueda, incluso también puedes compartirlo para que llegue a más almas. Así que nos vamos a una pausa musical, regresamos. Dios te bendiga. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá: asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la luz
Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Ya estamos de regreso, gracias a todas aquellas personas que nos están mandando saluditos, gracias a todas aquellas personas que nos están viendo. Sé que es mucha audiencia, la verdad, sé que es mucha audiencia, gracias a Dios, a través de lo que es la web, a través de lo que es la onda radial, a través de nuestra página de Facebook y de las distintas plataformas, pero sé que a muchos les da pena, ¿verdad?, mandar saluditos o así, pero aquí tenemos a dos personitas que nos están mandando saludos, lo que es a través de la página de Facebook. Le mandamos saludos a Daniel de la Rosa, que nos está oyendo, dice amén, y también a Estella Pedraza, que está viendo este en vivo. Así es, ahí también nuestra hermana Estela Pedraza dice saludos, estimado Carlos y las nenas jóvenes conductores. Así que aquí andamos enseñándoles prácticamente y explotando el don, el talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que la misma palabra nos enseña que Jesús dice que él hacía lo que veía hacer al Padre. Así que tus hijos van a hacer lo que te vean hacer a ti. Si ven que eres chismoso, chismosa, que faltas a la iglesia, que eres grosero, mentiroso, lo que sea, eso van a hacer porque van a estar imitando lo que es aquí tienen enfrente, que es en este caso, mucho cuidado, padre, madre. Pero si ven que eres un siervo, una hija o un hijo de Dios, que te esfuerzas, aunque sabemos que no somos perfectos, pero si te esfuerzas en darles un buen ejemplo, créemelo, que lo van a hacer. Yo sé que es por fe y aparte pues poniendo el ejemplo, ¿no? Aunque muchas de las veces en una parte de la palabra Jesús le decía al pueblo, ¿no?, refiriéndose a los fariseos, le decían, hagan lo que ellos dicen, porque lo que les enseñaban era la verdad prácticamente, o sea, les enseñaban lo correcto, pero dijo, no hagan lo que ellos hacen. Así que muchas veces también nosotros hacemos lo que nuestros líderes hacen, o lo que lo que otras personas nos enseñaron, pero a final de cuentas tenemos que hacer el cambio, ¿no? Va a haber gente que tampoco no les va a gustar la forma en que tú actúas, que yo actúo, cómo predico, cómo predicas, pero créemelo, siempre es agarrar lo bueno y desechar lo malo. Así que vamos a irnos ahí lo que es ya para empezar este programa, ahí en Salmos capítulo 138, versículo 8. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En la versión NTV, aunque no tenemos mucho que explicar, porque prácticamente la palabra nos lo dice tal como es, claro. Pero en la versión NTV dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Escucha bien, dice, esto lo decía David, dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Vamos a poner todo en manos de Dios. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor amado, gracias Padre Celestial por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, despertar el día de hoy, Señor. Si todos aquellos que nos hemos despertado, Señor, y no nos has mandado llamar es porque aún, Señor,
tu plan, tu propósito, Señor, en nuestra vida, Señor, aún no ha terminado, bendito Rey. Pero yo te pido, Señor amado, que en cada una de estas personas, Señor, que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor amado, crean todas y cada una de las palabras, Señor, que tú has traído a sus vidas, Señor, así como a la mía, y que nada ni nadie, Señor, nos distraiga, nos aparte, Señor, de tu propósito, de tus planes, para que se lleven a cabo, bendito Rey. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por cada un hermano, Señor, o hermana, Señor, en cual, Señor, tú has depositado y has confiado, Señor, en su vida para llevar a cabo la encomienda que tú nos has dado a cada uno de nosotros, bendito Rey. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo, Señor, ese desarrollo, Señor, ese ánimo, Señor, esas ganas, ese fervor, Señor, en ellos, Señor, para poder seguir llevando las buenas nuevas a cada una de las almas, bendito Rey. Todo esto, Señor amado, lo pongo en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, y unidos decimos, amén. Gloria a Dios. Fíjense, esta parte de David me llamaba mucho la atención. Porque cuando estaba haciendo parte de mi devocional, cuando decía Jehová cumplirá su propósito en mí, dije, Señor, ¿cuántas de las veces, persona que me estás viendo, que me estás escuchando, cuántas de las veces no has recibido una palabra de parte de Dios? Quizás a lo mejor a través de su misma palabra, pero ¿cuántas palabras no has recibido de parte de un siervo o una sierva de Dios? Cuando dices, esta persona no me conoce, no la conozco, o estoy esperando una respuesta de parte de Dios, y Dios usa la vida de esa persona para traerte esa respuesta a tu vida. Y la crees, la atesoras, porque sabes que es Dios quien te está respondiendo. Porque sabes que es Dios quien ha respondido a esa oración, quizás a lo mejor a esa duda, o a ese, quizás a lo mejor donde no sabes prácticamente, porque al principio cuando llegamos a los caminos de Dios, siempre decimos, ¿qué ministerio me toca? ¿O qué don Dios me va a dar? Y Dios, en su infinita misericordia, siempre trae palabra. Pero el problema es que muchas de las veces llega la duda, ¿no? Pasa el tiempo, como te comentaba hace un momento, llega el tiempo donde dices, ok, Dios me acaba de dar una palabra el día de hoy, pero tú ya la quieres ver dando frutos el día de mañana. Llámale la palabra que sea. Si el Señor te dijo que vas a ser evangelista, vas a ser profeta, maestro, que ya a lo mejor vas a ser predicador, o lo que el Señor te haya hablado a tu vida, lo quieres empezar a ejercer de ya. Pero recuerda que para eso primero tiene que haber un proceso. Para eso primero el Señor tiene que tratar. Es como si tu hijo ahorita el día, tú le dices a tu hijo, te voy a comprar un carro. Ese niño o ese joven que ya a lo mejor ya está pensando, o incluso tú misma ya siendo un adulto, y dices, bueno, pues no sé manejar, ¿no? O no tengo licencia, pero dices, la promesa ya está, o ahí está lo que me dijeron, pero nadie te lo va a dar, quizás a lo mejor como el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Pues, no sabe manejar, le voy a comprar un carro a mi hijo. No tiene licencia, de todo modo así se lo voy a dar. Creo que cada uno de nosotros como padres no ocupamos ser tan sabios para poder pensar y analizar y decir, ¿sabes qué? No es el tiempo. Para esto quizás a lo mejor lo vas a enseñar tú a manejar o a meterlo en una escuela de manejo, después saca su licencia y entonces sí, vamos viendo, ¿verdad? Pero a final de cuentas la palabra ya está. Y es algo que me sorprendía. ¿Cómo es que Dios, vamos a ver cómo es que Dios llama a este varón? Hablando de David, vamos a ver cómo es que Dios le da una promesa. David ya sabía desde un momento, desde que era joven, él ya sabía que iba a ser rey. Pero imagínate en ese momento decir, ya soy rey. Sí, me imagino que su primera impresión, lógico, me imagino que había sido emocionante. O sea, ¿quién no hubiera querido ser rey, que hace la mejor en aquel entonces del pueblo de Dios? Porque ahorita te dijeran, tú vas a ser presidente. O sea, la emoción te llega, claro. Pero no vas a empezar a actuar que hace la mejor en decir, hágame caso, me imagino David, hágame caso todos porque yo soy el rey, yo voy a ser el rey y voy a empezar a actuar de esta manera, que hace a lo mejor como algún rey malo, donde pudo haber existido que hace a lo mejor la soberbia o algo por el estilo, pero para eso Dios tenía que prepararlo para que todo eso no sucediera en su vida. Y David supo que sería rey, no desde el momento que le pusieron la corona, sino desde que era vamos a decir, un adolescente. Pero a veces
se nos olvida las palabras que Dios nos ha dado, o las promesas que Dios nos da a través de su misma palabra. Que la atesoras y te llega bien fuerte al corazón, y sabes que viene de parte de Dios, pero más sin embargo, aún así, seguimos dudando. Fíjate lo que dice ahí en 1 Samuel, versículo 1. Dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva, ve a Belén, busca a un hombre llamado Isaí que vive ahí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Y a veces qué triste, ¿no? Vemos que también igualmente Saúl había sido elegido por Dios. Pero la diferencia entre Saúl y David es que Saúl ya se le había subido, vamos a decir de esta manera, ya se le había subido todo lo que Dios había hecho con él. Ya se le dio el reinado, le dio muchas cosas. Pero más sin embargo, eso mismo que hace a lo mejor al ya no depender tanto de Dios, porque ya dependía de sus fuerzas, ya dependía de lo que él dijera, porque sabía que la gente le hacía caso, tristemente su reinado fue quitado y fue dado a alguien que verdaderamente sí amaba a Dios, a alguien que verdaderamente estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y así muchas de las veces Dios ve el corazón. Yo siempre he dicho, sí, es cierto, el Señor ve el corazón de la persona, las intenciones, con qué intención hace cada cosa. Hay gente que quizás a lo mejor ora dentro de las iglesias, o quizás a lo mejor hace muchas cosas que para el hombre pudieran ser buenas y decir, hey, mis respetos para ese hermano o esa hermana, pero quizás a lo mejor la intención de ese varón o ese hermano o esa hermana lo está haciendo simplemente para recibir el halago de las personas, pero ante Dios, créemelo, es diferente. Y aquí mismo nos va enseñando cómo es que el hombre a veces elige al hombre que hace a lo mejor para ponernos en un lugar de liderazgo, o frente a una iglesia, o frente a un trabajo, o frente a lo que tú quieras. Pero porque nosotros los hombres vemos lo exterior, vemos aparentemente decir, es que parece que es a lo mejor un buen orador, un buen predicador, un buen pastor, un buen profeta, y así la gente los nombra, tristemente. A veces no vienen ni de parte de Dios, y la gente, los líderes, es porque, o es porque es mi hermano, porque es fulano, porque es mi hijo, porque es mi primo, porque es mi pariente, y sucesivamente. Y a veces eso es triste. No sé, tú persona que me estás viendo, que me estás escuchando, sé que quizás a lo mejor conoces a alguien o has escuchado de algo, y a veces tristemente dices, sí, es que, y por eso no florece, o por eso el pueblo está oprimido, o por eso la iglesia no avanza, porque a veces no nos dejamos direccionar, o no se dejan direccionar por Dios. Y aunque a veces sabes que Dios te ha dado una palabra, o te ha puesto un sentir bien fuerte y decir, ¿sabes qué? Es esa persona, pero tú no lo quieres poner, no lo quieres tener entre ese que es a lo mejor ese liderazgo, por el simple hecho de decir, es que no, o sea, sí, pero no, porque a mí no me parece, o porque es esto, porque es aquello. Y que ya a lo mejor ni siquiera te has dado la oportunidad de conocerle, o que ya a lo mejor prepararlo, direccionarla para que ejerza el papel que Dios le ha dado. Y sigue diciendo, dice, ahí en el versículo 5 dice, sí, contestó Samuel, vine a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de la purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Me imagino así, pues todo un guerrero, así como que tenía el porte acá, no sé, bien dado, y que es a lo mejor robusto y con facciones de amor de mal encarado, y que, o no sé, simplemente Samuel había visto algo en él que dijo, es él. Pero más sin embargo, fíjate lo que le dice el Señor, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Es a lo que nos referíamos. Prácticamente el Señor ve con qué intención haces cada cosa. Si verdaderamente en ti hay obediencia, si verdaderamente en ti quieres, lo que quieres es agradar a Dios. Quieres no buscar la fama, no buscar un puesto, no buscar algo para sobresalir, sino simplemente la intención, sea cual sea. Sea cual sea. Persona que me estás viendo, que me estás escuchando, hay mucha gente que quizás a lo mejor tristemente quiere predicar solamente en lugares muy visibles, quizás a lo mejor en lugares donde haya mucha multitud, mucha gente, que como para que digan, es que fulanito, menganita, sutanita. No se trata de eso.
Empieza a predicar en tu trabajo, en el parque, donde estés. Si sea una alma, sean 2, sean 5, sean 10, sean 20, sean 30. Dice la palabra de Dios, en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré. Pero antes de que el Señor te ponga, que hace a lo mejor en multitudes o donde te ponga un lugar muy visto, primero el Señor va a preparar tu corazón. Y no solamente eso, el Señor ya lo ve desde, Él te creó desde antes de la fundación del mundo. Él ya te creó y Él sabía lo que hay en tu corazón. Con qué intención vas a hacer cada cosa que tú estés haciendo. Y créemelo, si lo tienes con una intención de así, desde un principio estás equivocado. Deja que el Señor te prepare, deja que el Señor empiece a trabajar tu corazón. Si no, siempre vas a estar ahí sentado, sentada, o que haces a lo mejor no solamente eso, envidiando el ministerio de otras personas, envidiando el puesto de otras personas, y eso te va a llevar a una amargura en tu corazón que ni siquiera vas a disfrutar lo que estás haciendo como lo estás haciendo por el simple hecho de estarte enfocando en las otras personas. Pero tú no sabes por lo que esa persona ha pasado, tú no sabes el proceso, no sabes lo que sucede dentro de sus cuatro paredes. No lo sabes, pero a veces es bien fácil juzgar y criticar a las personas. O tú como líder escoger a personas que aparentemente que a lo mejor son estudiados, tienen títulos y dices, no, es que este da todo el porte, ¿no? Y fíjate, y sigue diciendo, dice, después Isaí llamó a Simea, pero Samuel le dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Quizás a lo mejor Samuel no sabía cuántos tenía, pero el padre sí sabía cuántos tenía. Y quizás a lo mejor hasta el mismo padre tenía un poco a David. Quizás a lo mejor por ser el más pequeño, quizás a lo mejor, no sé. Volvemos a lo mismo, a lo que el hombre estaba viendo. Pero Dios ya miraba un rey en él. Alguien que iba a dirigir su pueblo. Asimismo el Señor está viendo lo que hay en ti. El Señor está viendo que hace a lo mejor un profeta, un evangelista, un maestro, un apóstol, un predicador, uno de que es un servidor. Algo está viendo en ti el Señor y ya te lo ha hecho saber. Pero has escuchado la voz del hombre. Donde el hombre te dice es que no das el porte, no das el ancho, y es que te falta mucho, y es que lo que... No, o sea, tantos y cada uno de los comentarios que has escuchado del hombre, que de eso te han hecho dudar de la palabra de Dios, lo que Dios como te ve. Y sabes, lo único que debemos de hacer, es más, así de simple. Como para otros comentarios de otras personas dirían por ahí, se te rebalan los comentarios, pero ¿por qué cuando hay un comentario negativo hacia tu persona, te apaga? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a usar a quien se deje usar para traer eso y que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Para que eso te desanime, para que eso te haga dudar de Dios. Si Dios lo dijo, se cumplirá. Vamos a una pausa musical. Regresamos, no te despegues. Dios te bendiga. Voy a clamar.
voy a clamar, sé que algo sucederá, 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 sé que algo sucederá, y sucederá, 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 sé que algo sucederá. Levanta una alabanza genuina. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza y por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. Así es, hermosa alabanza, sucederá todo lo que el Señor ha dicho a tu vida o ha mandado a decirte, sucederá, créemelo, yo estoy seguro, solamente es cuestión de tener fe, tener paciencia y a su debido tiempo sucederá. Así que, hermano, hermana, ya sabes, si Dios lo dijo, se cumplirá. Vamos a mandar saluditos ahí rapidito, ahí los que nos están mandando por Facebook. Hermanos, muchas gracias por todas las personas que se están conectando. Le quiero mandar un saludo a Maura Vega, Cris Serna, amén, bendiciones. Y al hermano Chuy que está viendo este video. Muchas gracias, hermanos, por conectarse a Tabita Radio. Es una bendición para que sigan escuchando las prédicas de mi papá, aunque nosotros le estamos quitando la chamba, pero no importa. También le quiero mandar un saludo a Ruth Aguirre, que nos está escuchando. Gloria a Dios, así que ya escucharon, ahorita ya estaban hasta planeando para el próximo año, a ver si hay una programación, hermano Abner, a ver ahí si primeramente Dios, y si es de Dios, y todo como dicen a su tiempo, ya tienen hasta el título de la programación y todo, ya se están preparando, así que si ya no me ves aquí, pues ahí te las encargo, ¿no? Así que vamos a seguir con lo que es la palabra de Dios. Ya sabes, si el Señor, si Dios lo dijo, se cumplirá. Ese es el título, el título del día de hoy, lo que la palabra de Dios trae hoy
a tu vida. Así que los planes de Dios a final de cuentas se van a cumplir. Si Dios ya te dijo algo y crees que viene de parte de Dios, créemelo, va a suceder. Entonces, estamos hablando de este personaje David. ¿Cómo es que David ya sabía desde vamos a decir, desde su adolescencia, él ya sabía que iba a ser rey? Aunque no sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Porque para eso Dios lo preparó. Y aunque quizás a lo mejor llegó al lugar de donde el rey, donde estaba el rey Saúl, llegó a vivir ahí donde estaba el rey Saúl. Pero fíjate, ¿no? O sea, fíjate lo curioso en todo este trayecto, todo lo que David tuvo que experimentar, incluso por su propio, vamos a decir, por su propio rey, al grado de que ya la gente no volteaba a ver al rey Saúl. Me imagino que el rey Saúl empezó a caer en 20 como decir, ¿sabes qué? Hey, están volteando a ver más a ese joven que a mí, yo que siendo el rey. Yo que he ganado también batallas, yo que he construido esta parte de este reino, aunque él de cierta manera era como el yo, ¿no? Que yo hago esto, yo hago aquello, y como de cierta manera la gente va a empezar a buscar y alabar, o de ciertamente admirar a otras personas. Y esto, dímelo si no ha sucedido, aún hasta dentro de la familia, ¿no? Que entre los hermanos, que entre los primos, en tu trabajo, que llega el nuevo y donde de repente empieza a hacer, dirían por ahí, empieza a hacer leña y hay gente que no le parece. En este caso Saúl, también lo admiraba. Por eso lo mandó llamar y le pidió permiso al papá de David como para que se quedara en él, porque era discípulo, lo miraba como un buen muchacho, lo que tú quieras, pero más sin embargo empezó a entrar la envidia. Y así lo vemos en muchas partes. Entonces, pero más sin embargo David, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en ese trayecto antes de convertirse en rey, tuvo que pasar un proceso. Y a nadie le gusta el proceso. Todos quieren las victorias, todos quieren las buenas, y todos quieren que en cuanto te digan que vas a hacer lo que Dios te ha prometido que va a hacer contigo, lo quieres ver desde el momento y que te empiecen a tratar como tal, sin dejar que Dios prepare tu corazón. Y fíjate, y a veces no sé si es bueno contar porque a veces quiero pensar, con este ejemplo que te voy a poner, quiero pensar que cuando era un jovencito, quizás a lo mejor su intención no era como que, mírenme lo que Dios va a hacer conmigo y miren la posición que voy a estar y ustedes me van a tratar como tal. Sino que quizás a lo mejor no comprendía muchas cosas de parte de Dios, quizás a lo mejor esos sueños que Dios le reveló, quizás a lo mejor su intención era como para saber qué, ¿no? O experimentar, o sea, que alguien le explicara qué significaba esta parte, y quizás a lo mejor como la intención de que, hey, quizás a lo mejor pónganse felices, gozosos, porque ya no vamos a estar quizás a lo mejor en estas carencias y vamos a vivir de esta manera. Pero más sin embargo, yo siempre he dicho, no era el joven, era el corazón de esas personas, y tristemente su propia familia. Estamos hablando de José el soñador. José el soñador también igual. Dios ya le había mostrado desde que era un niño lo que iba a hacer, lo que él iba a hacer. Y yo me imagino cada que este jovencito le contaba el sueño a sus hermanos o a su padre, era como que, o sea, que hace el amor, quiero saber qué significa, porque imagínate de repente le trae un sueño y le trae un puñado de pajas y luego mira unas estrellas y un sol y dices, bueno, pues, o sea, pues sí, pues qué significa esto, ¿no? Que hace a lo mejor ellos que hace a lo mejor ya siendo más adultos o haber escuchado e interpretado que hace a lo mejor en algunos otros años, ellos sí sabían en realidad qué era lo que significaba, porque dicen, pues entonces que tú te vas a señorear sobre nosotros. Pero su intención, yo quiero pensar que no era de este niño o este joven, no era esa, porque si no ya hubiera actuado como tal. Pero más sin embargo era el corazón de su propia familia, que ellos ya miraban lo que Dios iba a hacer con ellos, pero como Dios no lo hacía con ellos, ahí es donde el enemigo empezó a trabajar y a desviar el propósito de Dios que tenía para ese joven. Y así ya conoces la historia, donde lo agarran y lo venden y cosas así. Pero más sin embargo Dios siempre estuvo en ese plan, en ese propósito, porque Dios iba a llevar a cabo su propósito. Si ya lo había dicho, era porque en realidad lo iba a cumplir. Y que hace a lo mejor tú, persona que me estás viendo, que me estás escuchando, te has sentido desechado, desechada, que hace a lo mejor incapaz, que hace a lo mejor por lo que la gente que está a tu alrededor, el enemigo lo está usando ¿para qué?
para poder detener ese plan, pero créemelo, persona que me estás viendo, que me estás escuchando, si Dios ya lo dijo, lo va a cumplir. No te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Ahí no ha terminado todo, no ha terminado todo aquí. Eso no depende del enemigo, sino depende de ti, en quién estás creyendo. Y vemos ahí cómo sus propios hermanos le tuvieron envidia, o sea, créemelo, o sea, es como, fíjense, un ejemplo muy claro, y sucede mucho dentro de las iglesias. Hay personas que tienen un ministerio, y en vez de apoyarlos, de sentirse felices, gozosos, su corazón empieza como los hermanos de José el soñador, a buscar la manera de cómo, quizás a la mejor de que no se lleve a cabo, de desanimarlos, quizás a la mejor igual de hacer comentarios, vamos a decir, vaya la palabra tontos, de palabras tontas o comentarios tontos, como para que esta persona se sienta que hace a la mejor menos. Ahí en mi congregación, o sea, voy a hablar de mí, ahí en mi congregación hay un varón que yo siempre he dicho, es menor, es más chico que yo en edad, y Dios lo ha bendecido tanto que sinceramente yo le digo de corazón, sabes que me he gozado en su vida, que hasta a lo mejor yo digo, ok, tenemos ministerios diferentes, y no por eso que hace a lo mejor porque Dios lo bendice de otra manera, yo no voy a disfrutar o voy a hacer lo que Dios me ha puesto en mí o ha confiado en mí. Y más sin embargo digo, ¿sabes qué, Señor? Gracias por la vida de mi hermano, síguelo bendiciendo, síguelo usando, porque también incluso Dios lo ha usado a él para traerme palabra a mí, o incluso a veces hasta dirán por ahí, reprenderme en cosas o en actitudes que yo he tenido. A veces chocamos, dirán por ahí, chocamos como espadas, y ahí a veces así nos tenemos, pero más sin embargo, aún con eso digo, Señor, gracias, bendícelo, porque también he aprendido de este varón. No le envidio su ministerio, al contrario, digo, me gusta lo que él hace y aprendo de él. Ciertas cosas que hace a lo mejor ciertas palabras o en su manera de actuar, digo, Señor, gracias, porque no voy a tratar de imitarlo o ser como él o ser mejor que él, pero más sin embargo digo, Señor, estoy aprendiendo porque esto me gusta y esto lo puedo aplicar a mi vida, o esto puedo hacer. Así que hermano, hermana, en vez de, o tú persona que hace a lo mejor aunque no seas cristiano, en vez de envidiar o querer que esa persona que hace a lo mejor que tiene un puesto más elevado que tú, que hace a lo mejor con menos tiempo, algo anda mal dentro de ti. Primero examínate. Apóyala. Dentro y fuera de la iglesia. Porque esto es para todos en general. Y fíjense, aún así como digo, Satanás va a usar a la gente que se deje usar. Así de simple. Y pueden ser, no son personas poseídas, pero sí pueden ser influenciados por Satanás. Cuando llega esta parte de la palabra, o sea, pero más sin embargo José ya sabía el propósito. Más sin embargo David ya sabía el propósito, ya sabía los planes de Dios. Y esas personas llegaron ahí gracias a Dios y siguiendo confiando, teniendo la paciencia, pero más sin embargo llegaron, en este caso David, a ser rey y José siendo el segundo al mando, para poder bendecir no solamente su familia, sino bendecir todo un pueblo. Y es lo que debemos de pensar cada uno de nosotros. Y tú, persona que me estás viendo, que me estás escuchando, pensar en el propósito, el plan que Dios tiene para tu vida a través de esa palabra que te ha dado. Y hay un ejemplo tan hermoso, tan grande, que es a través de ese mismo propósito, que él ya sabía lo que venía, ya sabía cuál era el propósito de Dios, que más sin embargo aguantó hasta el final, porque sabía que iba a ser de bendición para tu vida y para mi vida. Y ve cómo Satanás usó una persona, que ya se la mejor y te puedes explicar, pero ¿por qué? ¿Por qué esta persona? Pudo haber sido otro, ¿no? Pero más sin embargo usó uno de sus discípulos. Y en este caso vamos a hablar de la vida de Pedro.
Dice, sí, ¿cómo? Yo también cuando leía esta parte de la palabra, yo decía, no inventes, o sea, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué esto Jesús le dijo a su discípulo? Alguien que estaba cerca, alguien que ya había aprendido, alguien que ya había visto, alguien que ya había caminado con Jesús, y más sin embargo Jesús le dice de esta manera. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. Ahí Jesús ya había hablado había hablado con sus discípulos acerca de lo que le iba a acontecer al ir a quizás a la mejor, creo que pues ahí pues de todo lo que le iba a suceder en Jerusalén a través de todos los hechos, ¿no? De lo que iba a venir, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, pero más sin embargo, fíjate, cómo es que a veces, como te digo, a veces la gente que te rodea, aún la gente más cercana a ti, te hace un comentario ahí como medio sutilmente, como para que no se lleve a cabo el propósito de Dios. Que a lo mejor a lo mejor, no sé, vamos a suponerlo de esta manera, ¿no? No vamos a hablar dentro de la iglesia porque va a haber gente que a lo mejor hasta se agüite, ¿no? Dice, ay, pues, no. Vamos a decir que hace a lo mejor un ejemplo de trabajo. Que hace a lo mejor porque tú quieres aspirar a un puesto más elevado y tienes que hace a lo mejor las capacidades y tú sabes que lo has pedido a Dios y Dios te ha puesto en el lugar indicado para que de cierta manera lleves a cabo esto, y empiezan los comentarios de no, pues no, yo estuve ahí, no, pues no inventes. O sea, no, es mucho trabajo, mucho compromiso, pero más sin embargo tu propósito o el propósito de Dios que ya sea a lo mejor estando en ese lugar es para poder bendecir a otras personas, que ya sea a lo mejor para poder bendecir a otra persona y no sé, o que ya sea a lo mejor alcanzar almas a través de ese mismo puesto que tú tienes, que ya sea a lo mejor o que Dios te va a permitir, pero hay gente que dice, no, ¿para qué? O no, yo que tú mejor me considero otro trabajo, o yo que tú mejor le daba por este lado. Pero más sin embargo tú estás bien conviccionado en decir, ¿sabes qué? Esto va a ser de bendición para más almas. Y yo mirando esta parte, igualmente como te digo, dice, ¿cómo es que Jesús le dice esto a Pedro? Cuando Jesús le está diciendo todo lo que iba a acontecer, porque eran los planes de Dios, era el propósito de Dios, que iba a ser el Salvador del mundo a través de morir en esa cruz por ti y para mí, para poder tener salvación. Y dice en el capítulo, Mateo capítulo 16, versículo 22, dice, entonces Pedro llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. O sea, Pedro diciéndole esto, ¿no? Dijo, eso jamás te sucederá a ti, diciéndole a Jesús, ¿no? O sea, no te va a suceder esto a ti, no permitas que esto te suceda. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Veo las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir quiere venir a ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. O sea, y vemos cómo es que Pedro estaba viendo las cosas terrenales, las cosas carnales. Decir, ¿cómo es que mi maestro, cómo que a lo mejor que hace a lo mejor mi mejor amigo, cómo es que la persona que me está enseñando, que me está discipulando, direccionando, no quiero que se muera? Y fue un mensaje, unas palabras bien sutiles, ¿no? No permitas que eso te acontezca, Señor, o que te pase. Pero más sin embargo, Jesús ya sabía su propósito. Jesús sabía lo que había venido, para lo que Dios lo había llamado. Así tú, persona que me estás viendo, que me estás escuchando, ¿sabes para lo que te ha llamado a Dios? ¿Sabes para lo que te ha elegido a Dios? No, a veces digo, no hagas caso a comentarios que ya sea la mejor, que tú sabes que te van a sacar, que te van a desenfocar, que te van a sacar de jugada o te van a desviar del propósito. A veces, como yo les comentaba en un principio, si Dios me ha dado la habilidad, el don, el talento, y principalmente Dios ha hecho algo en mi vida, ¿por qué voy a dejar yo de predicar la palabra y usar todo lo que puedo usar para que más almas escuchen quién es Cristo, qué ha hecho Cristo, a qué vino Cristo, y cuando vaya a venir Cristo, y que nos preparemos cada uno de nosotros? ¿Por qué dejar de hacerlo por el simple hecho de que escuchar comentarios de que
es que esto, es que el otro, y que te crees, y que para allá, y que para acá, y que quieres ser visto, vista, o que porque... O sea, imagínate estar viviendo eso y estar encerrada en un mundo donde que hace la mejor por querer agradar al hombre, terminas desagradando a Dios. Cada uno de los ejemplos que te di el día de hoy acerca del rey David, acerca de José, acerca de Jesús, todos supieron el propósito por el cual Dios los había llamado desde un principio, desde jóvenes, y que no es fácil, o que no va a ser fácil, que hace a lo mejor llegar a esa autoridad, a ese ministerio, a ese llamado, no va a ser fácil. Pero esto depende de ti. ¿A quién haces caso? Si a la voz de Dios, y si tú sabes que lo que estás haciendo, tu intención es conforme a la voluntad de Dios, créemelo, lo que la gente diga, hazlo. Perdón, que lo que la gente diga no te importe, sino que te importe lo que Dios ha hablado a tu vida. Si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. No te desesperes. Que hace a lo mejor un varón comentaba una vez, hacía un comentario y decía, no, es que el Señor me llamó para pastor, pero no miro la iglesia, no miro la gente. No, pues imagínate. De repente, pues, no esperes a ver eso, sino que Dios para eso tiene que trabajarte primero. Y que hace a lo mejor te va a arrimar un alma, y después 5, después 10. Pero no, más sin embargo quieres ver una iglesia, que a lo mejor quieres ver las ovejas así como otras iglesias que son inmensas para poder considerarte pastor. Estás equivocado. O que el Señor me llamó por profeta, y de repente lo primero que quieres es hacer milagros. ¿Para qué quieres hacer milagros? ¿Para ser visto? ¿Para que todos digan que eres usado o eres usada de parte de Dios y que el Señor te revela cosas? Para eso primero Dios te tiene que preparar. Para que cosas como las que a muchos o a muchas les sucede, que es cuando no se dejan trabajar por Dios, y sabemos que los dones son irrevocables, pero cuántos hombres, mujeres de Dios nos han desviado. ¿Y sabes por qué? Porque eso mismo nos vende que hace a lo mejor, vamos a decir, no el sistema del mundo, sino el sistema religioso, que porque la persona habla en lenguas, que porque la persona profetiza, que porque la persona hace milagros, sanidades, lo ven como que un hombre o una mujer de Dios, y wow, como si vivieran en una santidad que solamente ellos lo pueden hacer porque solamente ellos están cerca de Dios. Pero la palabra nos enseña cosas diferentes. Jesús dice, vendrán y muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, pero dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no eran hombres o mujeres que vivían conforme a la voluntad de Dios o que vivían en santidad, sino lo que Dios había hecho, pues ya, o sea, prácticamente Dios respalda su palabra. Son dones, como le digo, son dones irrevocables. Pero más sin embargo, tú persona que me estás viendo, que me estás escuchando, si Dios te ha dado una palabra, te la vuelve a traer el día de hoy. Si Dios te ha dado una palabra, Él la cumplirá a su tiempo. No a tu tiempo, no a mi tiempo. No te desesperes, ten paciencia. Dios tiene que tratarte, Dios tiene que probar tu corazón, tiene que probar mi corazón para saber dónde lo tenemos. Y para que esas bendiciones o esos planes o propósitos de Dios se cumplan a su tiempo, no al tuyo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos y cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, y no solamente eso, que puedas disfrutar todo lo que Dios te ha traído o ha hablado a tu vida. Así que esta ha sido la palabra de Dios, de parte de Dios, que es lo que ha traído para ti persona que me estás viendo. Si has dudado, si te has desesperado, si has sido impaciente, si crees que las palabras que Dios te ha dado no se van a cumplir, se van a cumplir. Dice ahí mismo lo que es en Jeremías 29:11. Fíjate nomás lo que dice la palabra de Dios. Dios no te ha traído o no te ha llevado al desierto para que tú o yo moramos en el desierto.
sino principalmente es para probar nuestros corazones. Pero ahí no va a quedar todo. Dice en Jeremías 29:11, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí, planes de bien. Y dice que todo lo que estemos pasando, todo obra para bien. Quizás a lo mejor pensarás que lo que te está pasando o lo que me pueda estar pasando a mí es porque pues ya Dios se olvidó de ti, se olvidó de la promesa. Créeme lo que no es así. Así que espero que haya sido bendición esta palabra que Dios ha traído el día de hoy para ti. Recuerda, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Solamente abrázalo, espera y cree en Dios. Dios te bendiga. Nos vemos primeramente Dios el próximo jueves. Ya saben, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en su programación Hombres de Valor con su servidor Carlos Alberto Serna. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos despedimos. Bye. Son las 11:58.